Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Hemos leído esta parte, pero la vamos a leer otra vez, solamente del versículo 18 al versículo 20. Les invito a que se pongan de pie una vez la cita encontrada. Mateo capítulo 28. Versículo del 18 al 20. Vamos a hacer esta lectura todos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El tema de hoy: el poder misionero de la iglesia para evangelizar el mundo. Vamos a orar. Señor, gracias nuevamente por este tiempo que nos das. Señor, gracias por el tiempo, Señor, en que hemos abierto nuestros corazones para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de preparación, Señor. Y ahora, Señor, queremos seguir abriendo nuestros corazones, Señor, para escuchar y recibir tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, siga haciendo la obra, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Que yo, Señor, sea solamente un instrumento en tus manos. Bendice, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. El poder misionero de la iglesia para evangelizar el mundo. Seguramente recuerda de esta expresión muy popular en los tiempos de Obama, en la época Obama, ahí en las elecciones presidenciales, ahí con esta expresión "Yes, we can", sí podemos, una expresión popular que sigue siendo usada para afrontar grandes desafíos que requiere de muchos esfuerzos. Una expresión popular, pero también una expresión humanista que sin duda alguna ensalza el poder que hay en el hombre. Para el cristiano, cuando el cristiano está enfrentando grandes desafíos en su vida, no es el clamor de "Yes, I can", o "Yes, we can", sino "Yes, he can", si él puede, porque solo él puede, solo Cristo lo puede todo, porque para Cristo nada es imposible y él solo realmente puede hacer todo. Y entonces, cuando frente a este desafío, de evangelizar el mundo, como lo hemos visto, frente a este mandato, a esta gran comisión que acabamos de leer, un mandato dejado por Cristo mismo. Frente a este gran desafío, la iglesia debe de recordar más que nunca que el poder solo viene de Él. El poder solo es de Él. La iglesia más que nunca debe recordar que el poder es solo de Él. Y Dios, al instituir la iglesia, Dios equipó a la iglesia con un poder misionero para poder llevar a cabo la gran comisión. En el plan perfecto de Dios, Dios equipó a la iglesia con un poder misionero para poder llevar a cabo la gran comisión.
Y entonces, si hay, hermanos, si hay poder misioneros en la iglesia, entonces la iglesia debe de evangelizar el mundo. Si Dios equipó a la iglesia con un poder misionero, entonces la iglesia debe de evangelizar el mundo. Y si nos preguntamos en esta mañana de cuál poder estamos hablando, pues vamos a ver una triple fuente de dónde viene este poder misionero de la iglesia. Una triple fuente de este poder misionero en la iglesia. En primer lugar, hay poder misionero en la iglesia porque tenemos el poder soberano de Cristo. Hay poder misionero en la iglesia porque tenemos el poder soberano de Cristo. Dice el versículo 18, la segunda parte: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Si Jesús es soberano, así como lo enseña la Biblia, si Jesús tiene todo el poder absoluto en el cielo como en la tierra, como dice la Biblia, si Jesús en su soberanía puede hacer lo que quiere y cuando quiere, y si Jesús de este poder lo otorga a la iglesia, porque luego sigue diciendo, por tanto, id, si Cristo reviste la iglesia de este poder para evangelizar, ¿cómo sería posible que la iglesia sienta que no lo puede hacer? ¿Cómo sería posible si Dios reviste a la iglesia del poder soberano de Cristo? ¿Cómo sería posible que la iglesia piense que no lo puede hacer? ¿Debe la iglesia subestimar el poder soberano de Cristo, dudando que pueda cumplir con la gran comisión? Claro que no. Claro que no, hermano. La iglesia no puede subestimar el poder soberano de Cristo. Sin embargo, aún, hermanos, aún si cantamos con todo corazón, aún si cantamos con convicción el poder soberano de Cristo, me temo que muchas veces en la práctica dudamos de este poder, que sea de una manera personal o como iglesia. Frente a un mundo cada vez más desolador, frente al enemigo de Dios, el gobernador de este mundo, frente a la dureza del corazón de los hombres por causa de religiones o de filosofía, frente a la indiferencia espiritual generalizada por causa del materialismo, frente a este mundo que cada vez se encierra en sí mismo, rechaza a Dios. ¿Cómo es que la iglesia puede traspasar las fronteras para llegar al corazón de los hombres? ¿Cómo? Pues en verdad no lo puede hacer. La iglesia no lo puede hacer por sí mismo. Es humanamente imposible de poder hacer esta tarea que Cristo nos ha tomado. Es por eso, como es una tarea tan difícil, tan imposible para el humano que somos, por eso que Jesús ahí en el versículo 18 recalca, enfatiza su poder soberano. Toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra. Y no solamente recalca, enfatiza su poder soberano, sino que también nos delega, nos autoriza, nos permite ir a todas las naciones para hacer discípulos. El poder soberano de Cristo nos autoriza, nos permite ir a todas las naciones para ser discípulos.
Cuando leemos el versículo después, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, esta conjunción, esta conexión que expresa que lo que viene es una consecuencia lógica de lo que se ha dicho antes. Entonces, como Jesús dice que es soberano, tiene el poder soberano y que nos reviste de este poder soberano, entonces lógicamente nos dice, pues id y hacer discípulos a todas las naciones. Me recuerdo una vez ahí en Oaxaca, recién convertido, hace casi 30 años, muy recién convertido y acompañé al pastor de la iglesia donde me acababa de convertir, a un viaje. Iba a ir a un pueblo de ahí de Oaxaca, para celebrar una boda. Y ahí el contexto histórico de aquel entonces era que el catolicismo era muy fanático en los pueblos. Había muchos problemas en los pueblos de Oaxaca de parte de los católicos. Entonces nosotros fuimos ahí a este pueblo, me recuerdo todavía cómo se llama, San Miguel de las Piedras. Fuimos a este pueblo y al llegar al pueblo, a la entrada había un grupo de personas armadas con machetes que bloqueaban la entrada. Sabían quién éramos y sabían por qué veníamos. La pareja que se iba a casar en el pueblo había ido a ver a la presidencia municipal para pedir la autorización de celebrar una boda cristiana, porque era necesario tener el permiso para celebrar una boda cristiana. Y entonces, pues, la autoridad políticamente, pues, tenía que estar de acuerdo, pero religiosamente seguramente no estaban de acuerdo. Y seguramente un grupo de personas se enteraron de que ellos habían pedido permiso, que un pastor iba a llegar para celebrar la boda, y por eso que el grupo de personas ahí nos estaban esperando y bloqueando la entrada. Y entonces ahí ya estaban allá, se acercaron al pastor, algunos se veían medio borrachos ahí con machetes en las manos, y le dijeron al pastor: ¿con qué autoridad usted viene aquí en este pueblo? Así con voz dura, así como para confrontar al pastor. Y me recuerdo que el pastor, con mucha tranquilidad, yo estaba ahí abajo, detrás, todo escondido en el asiento, y él abrió la Biblia en Marcos 16:15 y le leyó, y le dijo: mire lo que dice: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después le dijo: vengo con la autoridad de Dios. No recuerdo la reacción, no recuerdo la reacción de los hombres, pero me imagino que ellos, eran católicos fanáticos, pues creían en su Dios, pues tenían el respeto de su Dios. Me imagino que eso, hablar de la autoridad de Dios, como que algo seguramente hizo algo en su cabeza. No recuerdo la reacción, pero lo que sé es que después amenazaron al pastor. Le dijeron: si usted entra en este pueblo, no somos responsables de lo que le puede pasar. No somos responsables de lo que le puede pasar. Y después se pusieron a un lado y dejaron al pastor entrar. E inmediatamente el pastor fue ahí a la presidencia municipal para decir lo que había sucedido, que ahí había sido amenazados y todo eso, y que esperaba que hubiera protección. Y pues gracias a Dios que aún ha sido una boda con mucha tensión, con hermanos vigilando de todos lados, y la salida también del pueblo ha sido de mucha tensión, pero gracias a Dios no pasó nada en aquel entonces. Pero lo que me impactó a mí es lo que dijo el pastor: vengo con la autoridad de Dios. Y así es, hermano. Jesús nos dijo: id por todas las naciones y predicad al evangelio a toda criatura.
A fin de cuentas, el poder soberano de Cristo nos da el permiso, nos da la autoridad para ir en cualquier lugar, para ir en cualquier nación, porque somos embajadores de Cristo. No solamente Cristo nos llama, no solamente Cristo nos abandera, sino que también Cristo nos envía como sus representantes en cualquier parte de este mundo. Es un poco como... Debería ser un poquito como los embajadores, los diplomáticos embajadores, que en cualquier país que están, pues el país no le puede hacer nada, son protegidos por no sé cuál leyes, pero siempre ahí andan diciendo, pues yo soy diplomata, yo soy embajador, y como que están protegidos. Y de un lado, hermano, nosotros somos protegidos. El gobernador de este mundo, las naciones de este mundo que rechazan a Dios, pueden hacer muchas cosas, nos pueden hacer muchas cosas, pero no nos pueden quitar esta autoridad, no nos pueden quitar este permiso que Dios nos da para ir a predicar al Evangelio a toda criatura. Y sí, nos puede impedir, puede molestarnos y pueden perseguir, hacer muchas cosas, pero espiritualmente no pueden hacer nada. En el viaje que les comentaba ahí, que fuimos a las Comoras, sabía que las Comoras era un país a donde es prohibido predicar el Evangelio y entonces cuando fuimos allá, en mi maleta me llevé pocas Biblias para que no se viera tan obvio. Y entonces llevé unas 3 Biblias, y cuando pasamos a la frontera, cuando llegamos a la aduana, abrieron así la maleta, no profundizaron la búsqueda, pero me preguntaron, ¿a qué viene? ¿A qué viene? Pues ni modo que le diga, pues vengo con la autoridad de Dios para predicar a su gente y anunciar el Evangelio. No hay que ser tan bruto tampoco. La Biblia nos dice que es sabio también. Si hubiera dicho eso, pues me hubiera hecho el bote o aventado el mar. ¿Quién sabe qué hubiera hecho? No. Pues le dije, voy a conocer el país. Voy a conocer el país. Y gracias a Dios ahí pudimos entrar en el país y pudimos, como vieron en las fotos, predicar el Evangelio a toda criatura, a las criaturas que vimos por allá. Y gracias a Dios, pues, recordando la autoridad, y ahí se veía cuando se predica el Evangelio en un mundo cerrado, pues ahí está Dios tocando corazones, sensibilizando corazones, y por la gracia de Dios todo estuviera. Así que, hermanos, nosotros tenemos el permiso, aunque si no nos quieren dejar hacerlo, si tenemos la oportunidad de hablar de Cristo a donde sea, tenemos que hacerlo, porque tenemos la autoridad, tenemos el permiso de Dios para hacerlo en todo el mundo, en cualquier parte de este mundo. Hermanos, tenemos el poder soberano de Cristo, un poder soberano para ir a hacer discípulos en todas las naciones, pero también un poder soberano presente en la iglesia hasta el fin del mundo. El versículo que sigue diciendo, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, como lo estamos viendo, este poder soberano que Dios otorga a la iglesia, que Cristo reviste a la iglesia, no es un poder ocasional, no es un poder que está presente frecuentemente, sino, como nos dice, todos los días y hasta el fin del mundo, un poder soberano permanente hasta el fin del mundo. Hermanos, no importa las épocas, no importa las edades,
No importa las circunstancias o las situaciones en lo cual la iglesia está pasando. No importa si hay guerras o no. No importa, hermanos, si hay pandemias o no que arrasan con la tierra. No importa si hay crisis políticas, si hay crisis financiera. No importa lo que pueda suceder en este mundo. El poder soberano de Cristo no solamente está presente en la iglesia, sino también está permanente hasta el fin del mundo. Así que no hay excusa, hermanos. No hay excusa para hacerlo. Pensar que no se puede evangelizar el mundo por la razón que sea, no solamente es desobedecer al mandato de Cristo, sino también es subestimar el poder de Cristo, es subestimar la soberanía de Cristo. Es como decía Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra? ¿Quién? Para la iglesia ir y hacer discípulos a todas las naciones no es una cuestión de poder, sino una cuestión de querer, porque el poder ya está. El poder ya está. Pero ¿qué diremos del querer? ¿Qué diremos del querer? Hermanos, si tuviéramos solamente el poder soberano de Cristo para esta gran tarea, sería suficiente para hacerlo. Pero aún hay más. En la iglesia hay poder misionero no solamente por el poder soberano de Cristo, sino que también, en segundo lugar, hay poder misionero en la iglesia porque tenemos el poder santificador del Espíritu Santo. Les invito a que vayamos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos. Hechos 1:8. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, hay un poder santificador en la iglesia que transforma al creyente. Esta transformación interior del creyente es inevitable. Es inevitable. Al recibir el Espíritu Santo, su poder nos regenera. El poder santificador del Espíritu Santo resucita nuestro espíritu que estaba muerto, separado de Dios a causa del pecado. No es algo que buscamos, sino que es algo que Dios hace. Pero recibiréis. Dios lo está afirmando: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No es algo que buscamos, es algo que Dios hace. Y esta regeneración va seguido de un proceso de santificación, en este proceso el Espíritu Santo con su poder nos transforma para llegar a asemejarnos a la imagen de Cristo. Una transformación para asemejarnos a la imagen de Cristo. Pero recibiréis y me seréis. Otra vez estamos encontrando, como hace rato, la misma conexión. Una consecuencia lógica. Recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. La misma conexión, la misma consecuencia lógica.
Este poder santificador del Espíritu Santo es el que nos transforma desde el interior hacia nuestro exterior. Este poder del Espíritu Santo, este poder santificador, es el que transforma nuestras convicciones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad para someterla a la voluntad de Dios. Transforma nuestros hechos, transforma nuestras palabras, transforma nuestras emociones para estar a la imagen de Cristo. Este poder santificador que nos asemeja a la imagen de Cristo, nos asemeja al corazón del Cristo, un corazón lleno de amor y de compasión para los perdidos. Este poder santificador del Espíritu Santo nos asemeja al deseo de Cristo de querer salvar a los perdidos. Este poder santificador del Espíritu Santo nos asemeja a la tarea de Cristo, el cual vino a proclamar, a anunciar el Evangelio de gracia a los perdidos. Hermanos, el ser testigo de Cristo, de Jerusalén hasta lo último de la tierra, no es una mera obediencia intelectual porque Cristo lo dijo, no, sino que es un deseo, es una voluntad, es una convicción propia de hacerlo porque Cristo vive en nosotros y nosotros pensamos como Cristo. Es lo que el Espíritu Santo hace, nos transforma a la imagen de Cristo para que tengamos la pasión, para que tengamos la compasión, para que tengamos la visión de Cristo. Ese es lo que hace el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Transforma nuestra vida. El poder santificador del Espíritu Santo transforma al creyente, pero también el poder santificador del Espíritu Santo capacita al creyente para testificar, para ser un testigo de Cristo. El poder santificador del Espíritu Santo no se limita en transformarnos para ser un testigo vivo, real de Cristo, sino que también nos capacita para hacerlo, para hacer un testigo y hacerlo con eficacia. Hermanos, qué diferencia cuando recordamos de los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo, cuando estaban encerrados, escondidos, temerosos ahí en sus casas, temerosos de los judíos, aquellos apóstoles después de la venida del Espíritu Santo que salieron en la calle para anunciar, para testificar a Cristo con poder y con denuedo. Hermanos, esta seguridad, este denuedo, esta convicción, esta paz, esta ausencia de temor y al contrario, este gozo de testificar de Cristo no proviene del hombre, no puede provenir del hombre, sino que viene del poder del Espíritu Santo. Quizás esto sea uno de los obstáculos más grandes que el cristiano afrenta y le impide testificar a Cristo. El miedo, el temor a ser burlado, el temor a ser avergonzado, el temor de perder amistades, el temor de perder bienes materiales, el temor a ser insultado, el temor a ser rechazado, el temor a ser perseguido. Si humanamente estos obstáculos pueden asfixiarnos espiritualmente, el poder del Espíritu Santo está aquí, está presente, está en nosotros para derrumbar todos estos obstáculos, todas estas barreras, para que podamos ser testigos de Jesús.
Como les comentaba en una de las fotos, el hermano Seni, el ex imam, es tremendo. Como le dije, no solamente es un ex imam, pero no tiene temor de predicar el evangelio a su gente. Y ahí en el pueblo donde vive hay una mezquita. Y al lado de la mezquita está un jardín. Y él está sentado en el jardín y espera que la gente, que los musulmanes salgan de ahí de la mezquita, y ahí les habla de Cristo. Y ahí les predica, les testifica de Cristo. Él ha sido intimidado, ha sido insultado, ha sido amenazado cuántas veces, pero siempre dice: no me importa si debo de morir, no me importa si me quieren hacer daño, yo quiero seguir predicando el evangelio. Es increíble escuchar testimonios así, es increíble. Uno se queda corto, nos quedamos cortos cuando escuchamos testimonios de esta manera. Hermanos, con este poder del Espíritu Santo, con este poder santificador que nos transforma al corazón de Cristo, este poder santificador que nos capacita para ser testigo de Cristo, de nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿qué excusa tenemos para no serlo y para no hacerlo? Con este poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos transforma y que nos capacita para ser testigos de Cristo, ¿qué excusa tenemos para no serlo y para no hacerlo? El poder santificador del Espíritu Santo en la vida del creyente es real. No es un cuento, hermanos. No es un cuento para decir cosas bonitas a los hermanos. Es real. Es real en la vida del creyente, pero si no lo es en nuestra vida, es porque quizás estamos limitando o estamos impidiendo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo actuar en nuestra vida. Somos nosotros que limitamos o impedimos el Espíritu Santo obrar. La Biblia nos dice, para poder ser lleno de este poder, hay que someterse a la voluntad de Dios. Hay que ser humilde, rebajarse, humillarse delante de Dios. La Biblia dice que hay que dejar de entristecer el Espíritu Santo, dejar de hacer todo lo que ofende, todo lo que no agrada a Dios. El Espíritu Santo nos dice de dejar de apagar el Espíritu, de llenarnos de su palabra, llenarnos de Él. Solamente así, hermanos, el poder santificador del Espíritu Santo obraría en nosotros y haría de nosotros instrumentos, testigos para hablar de Cristo, de nuestra Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Con el poder soberano de Cristo, con el poder santificador del Espíritu Santo, ¿qué más pedir para hacer esta labor de evangelización mundial que el Señor nos ha dado? Pero hermano, aún hay más. Dios nos da más todavía. Y si en la iglesia hay poder misionero, porque tenemos el poder soberano de Cristo, el poder santificador del Espíritu Santo, también en tercer lugar hay poder misionero en la iglesia, porque tenemos el poder salvador del Evangelio. El poder salvador del Evangelio. Los invito ahí en Romanos capítulo 1, versículos 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Otro pasaje de los más conocidos. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay poder misionero en la iglesia porque tenemos el poder salvador del Evangelio. Un poder salvador para todos los hombres. Todos los hombres, hermanos. Para todo aquel que cree, para todos los hombres, hermanos. Esto implica varias cosas. Que el Evangelio tenga un poder salvador, eso implica varias cosas. Primero, nos quita la presión y la preocupación de salvar a la gente, porque aún si quisiéramos hacerlo, no podríamos hacerlo, ya que solo el Evangelio puede llevar los hombres a Cristo. No somos enviados para salvar a las personas, sino enviados para proclamar, para anunciar el Evangelio de Cristo, y el Evangelio se encarga del resto. Nosotros solamente anunciamos y el Evangelio se encarga del resto. Hermanos, ¿se imaginan que no solamente podemos predicar el Evangelio, podemos obedecer a este mandato de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, pero también podemos ver el fruto? Podemos ver el fruto de la predicación, el fruto del anuncio del Evangelio, no por lo que somos ni por lo que hacemos, solamente por medio del Evangelio, solamente a causa del poder del Evangelio, que es poder para Dios, para salvación. Dice el apóstol Pablo en este versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, ¿por qué nos vamos a avergonzar del Evangelio si es poder de Dios? Avergonzémonos de nosotros mismos, de lo que hacemos, pero no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. Si Cristo es la encarnación de Dios, pues el Evangelio es la encuadernación del poder de Dios. Y tenemos este poder. Y el apóstol Pablo no solamente decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El apóstol Pablo lo podía decirlo con seguridad, porque es verdad de Dios, pero también lo podía afirmar, porque él mismo lo veía en todos los lugares a donde iba para predicar el Evangelio. Tanto judíos, tanto griegos se convertían, había salvos por medio del Evangelio. Hermanos, este poder de Dios en el Evangelio, la iglesia lo tiene en sus manos. Hermanos, tenemos el poder de Dios en nuestras manos para salvación. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué más? Si todavía nos da el poder salvador en nuestras manos. Él pone el poder en nuestras manos no solamente para que podamos obedecer a este mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sino también para regocijarnos en ver el fruto, en ver las almas que se salven. Hermanos, ¿a poco no se regocijan cuando alguien se convierte, un familiar, un amigo o quien sea? ¿A poco, hermanos, no se regocijan? ¿A poco no hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Sí, hermanos. Y nosotros, a través de este poder, no solamente podemos hacer lo que Dios nos manda, lo que Cristo nos manda, pero podemos también regocijarnos a ver las almas salvas. Un poder salvador que no tiene límite, un poder salvador que no hace excepción de persona,
un poder salvador para cualquier hombre, un poder salvador para todo hombre, griego, judío, rico, pobre, blanco, el que sea. Un poder salvador sin importar la raza, sin importar el estatus social, sin importar las culturas, las tradiciones, la mentalidad en lo cual los hombres están viviendo. Un evangelio, un poder salvador que no tiene ningún límite. No hay límite al poder salvador del evangelio. Como lo decía, con el poder salvador del evangelio, hermanos, no tenemos ni presión ni preocupación para salvar a las personas, porque eso lo hace el evangelio. Pero también, hermanos, con el poder salvador del evangelio, ni siquiera tenemos presión ni preocupación de saber lo que vamos a decir. Hermanos, el evangelio lo dice todo. Lo único que tenemos que hacer es repetir. Es todo lo que tenemos que hacer, repetir lo que dice el evangelio. Hermanos, si aún eso no podemos hacer, está grave. Estamos en crisis. Si aún no podemos repetir solamente lo que dice el evangelio. El poder del evangelio nos quita la presión de querer salvar a las personas, nos quita la presión de saber lo que vamos a decir, pero también nos quita la presión y la preocupación de dónde vamos a ir y con quiénes, porque es salvación para todos. No hay límite geográficamente a dónde ir para predicar el evangelio. Es poder salvador para cualquier persona. Oh sí, hermanos, el poder salvador del evangelio para todo hombre, pero también un poder salvador del evangelio solamente por la fe. Solamente por la fe. Es un poder salvador, hermanos, porque solamente se necesita fe para ser salvo. Dice el versículo 16, a todo aquel que cree. El versículo 17 dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y sigue diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un poder salvador, porque solamente se necesita la fe, no se necesita que la persona haga obras, haga cualquier cosa para ser salvo, solamente creer, solamente tener fe. Y como nos dice el versículo, y la justicia de Dios se revela a los que tienen fe. La justicia de Dios se revela en el que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es increíble, hermanos. ¡Qué poder! ¡Qué bendición que tenemos un evangelio que salva a las personas solamente por medio de la fe! Ahí en el viaje que hice ahí en las Comoras, ahí tuve la oportunidad de evangelizar a un maestro de filosofía, un musulmán, pero un maestro de filosofía. Y ahí lo estaba evangelizando y ahí nos quedamos un buen rato ahí sobre la fe, que le decía, pues sí, Dios nos salva solamente por la fe. Y él decía, solamente creer, sí, solamente creer. No es posible, no es posible que solamente creer, hay que hacer cosas. Y de ahí nos lo sacaba y le decía que no, esto es la gracia de Dios, Dios nos lo da gratuitamente. Y ahí hablando de la gracia de la fe, pues sí, entonces Dios nos lo da gratuitamente, sí, solamente creer, sí. Y insistía, pero hay que hacer cosas, no es posible que Dios nos dé la salvación, nos dé la vida eterna solamente por creer en Él. No lo podía creer y no lo quiso creer. Ahí nos quedamos sin que crea que eso fuera posible. Estaba terco en creer que era imposible ser salvo sin hacer nada.
sin hacer nada. Para él era imposible. Pero nosotros sabemos, hermanos, que es real y que es la verdad. Hermanos, imagínense si tuviéramos que ir a predicar el evangelio a las personas y decirles, ¿sabe qué? Sí, te anunciamos la salvación de Cristo, pero tienes que hacer eso, tienes que hacer eso, Imagínense, hermanos, si teníamos que ir a predicar el evangelio con un evangelio de obras. Imagínense cuán difícil, cuán ardua sería nuestra tarea, pero no es así, hermanos. El evangelio que tenemos es de poder salvador, porque salva solamente por medio de la fe, porque es por la gracia de Dios. Y cuando nosotros predicamos esta gracia de Dios a los hombres abren sus oídos, la mayoría abren sus oídos para luego abrir su corazón, como dice las Escrituras. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Yo quedo siempre asombrado ahí en Mayotte cuando evangelizo a los musulmanes, y cuando estamos ahí evangelizando y hablando de la gracia de Dios. Y la gente allá pues comparan lo que estoy diciendo ahí con su religión, con el Islam, y ahí están y quedan asombrados y dicen, pero ¿cómo es posible que nos dice que solamente en creer en Jesús podemos ser salvos, y ahí nos enseñan que hacer eso, que hacer eso y que hacer lo otro, y además de todo eso ni siquiera sabemos que vamos a ir al cielo? Se quedan asombrados, hermano. No se puede imaginar cómo el evangelio de la gracia puede asombrar a las personas, porque es increíble. En todas las religiones predica que hay que hacer un montón de cosas para ser salvo. El evangelio nos dice creer, solamente mediante la fe. Es increíble, hermanos, de tener este poder salvador en nuestras manos. Es una bendición, hermanos. Es una gracia de Dios tener este poder salvador en nuestras manos. Lo tenemos, hermanos, pero lo tenemos para compartirlo, no para guardarlo para nosotros, para compartirlo. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. ¿Cuántos lugares, cuántas gente, hermano, ni siquiera saben lo que es el evangelio? ¿Cuántos, hermanos? No podemos quedarnos con este poder salvador que Dios metió en nuestras manos, que Dios pone en nuestras manos. Hermanos, para terminar, ¿qué pues diremos? ¿Tiene la iglesia poder para evangelizar el mundo? ¿Tiene la iglesia poder para hacer discípulos a todas las naciones? ¿Tiene poder la iglesia para ser testigo de Jesús de Jerusalén hasta lo último de la tierra? ¿Tiene la iglesia poder misionero? Sí, hermanos, claro que sí. La iglesia tiene un poder, cuenta con un poder más de lo que puede imaginar. Cuenta con el poder soberano de Cristo, que le autoriza, que le reviste de poder para ir en cualquier parte de este mundo y para anunciar el evangelio. La iglesia cuenta con este poder santificador del Espíritu Santo, que transforma al creyente al corazón de Cristo y lo capacita para ser un testigo suyo de su Jerusalén hasta lo último de la tierra. La iglesia cuenta con este poder salvador del evangelio, que puede salvar a cualquier hombre, a cualquier lugar, y solamente por medio de la fe. ¡Ah, qué tremendo poder, hermanos! ¡Qué tremendo poder misionero tiene la iglesia! Sí, hay mucho poder en la iglesia,
poder para evangelizar en nuestro alrededor, poder para edificar a los creyentes, pero también poder para desafiar las huestes celestes, evangelizar el mundo. La iglesia tiene este poder. Sería mucho pedir a las iglesias de orar, sería mucho de pedir a las iglesias de ir, sería mucho de pedir a las iglesias de hablar, sería mucho de pedir a las iglesias de dar para enviar a los que pueden ir más lejos, sería mucho pedirse eso a las iglesias. No, es lo mínimo, porque Dios lo hace todo. Dios en su poder lo hace todo. Las iglesias tienen una mínima parte en el plan redentor de Dios para la humanidad. Hermanos, que la iglesia, que cada uno de nosotros nos agarremos de este poder y que usemos este poder misionero en la iglesia, no solamente para la gloria de Dios, pero también para la expansión del Evangelio en todas las naciones. Que Dios le bendiga, hermanos. Gracias.